Buenos días. Esta pregunta va para Miguel. En referencia a lo que has explicado antes en las experiencias cercanas a la muerte, los testimonios siempre eran el mismo, es decir, que todos pasan por ese tránsito de túnel o cada uno tiene una experiencia distinta. Es decir, ¿se cumple siempre el mismo patrón? Bueno, lo primero decir que yo ahora mismo estoy viendo la luz, ahí justo enfrente. Además es la misma luz que describen aquellos que viven una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Algo muy potente, pero ellos dicen que no deslumbra, ¿no? Ellos dicen que es muy curioso la descripción, dicen que es una luz maravillosa, muy potente, pero que sin embargo no deslumbra y que incluso, te diría más, que la luz forma parte de ese individuo que está viviendo una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Porque hay quienes no ven la luz, sino que de pronto se encuentran en la luz, ¿no? O se encuentran en una escena concreta, en un contexto concreto, en un paisaje, en una ciudad maravillosa, y suele coincidir la descripción en el sentido de que todo desprende luz, ¿no? Y como digo, otros muchos dicen que esa luz es como si volvieran a su casa, ¿no? Como si volvieran al lugar al que pertenecen, o como si esa luz fuesen ellos mismos, ¿no? A mí me gusta mucho una explicación más del ámbito de la metafísica, no tiene nada que ver con la ciencia, según la cual todos somos chispas divinas, ¿no? Es decir, que Dios o esa gran inteligencia consciente o esa inteligencia creadora, como le queramos llamar, en su afán por perfeccionarse, digamos que envía partes de sí mismo a diferentes planetas, a diferentes universos, ahora que hablaba mi compañera de la cuestión de los multiversos, para que esas partes de sí mismo, en el fondo, para que sí mismo, para que Dios, para que esa inteligencia creadora, pues experimente nuevas sensaciones, nuevos conocimientos y cada vez vaya perfeccionándose más y más. Desde ese punto de vista, Dios o esa inteligencia creadora no sería algo externo a nosotros, sino que todos nosotros formaríamos parte de eso. Y quizás la luz que ven aquellas personas que experimentan una ECM es un símbolo de eso, ¿no? De volver a esa casa común, ¿no? De volver a ese principio, a ese inicio de todo. No te he contestado a tu pregunta, te respondo rápidamente. Te respondo rápidamente. No, cada experiencia cercana a la muerte es diferente, ¿no? Pero sí es cierto que un porcentaje muy alto de las mismas contienen una serie de comunes denominadores. Es decir, el túnel, la luz al fondo, la presencia de familiares fallecidos, la presencia de entidades espirituales o sobrenaturales que cada uno describe de forma diferente, y yo sospecho que tiene mucho que ver con su propia educación o su propio contexto cultural o sus creencias religiosas o con su forma de ver el mundo. Yo sospecho que tiene que ver con eso, con lo cual no estoy invalidando la realidad de la experiencia, ojo, que yo sí que pienso que es una experiencia real. Y como digo, aunque son diferentes, tienen comunes denominadores. No sé, repaso a la propia vida, ¿no? Que es muy interesante porque uno ve su propia vida y él es el juez y parte, ¿no? Es decir, nadie te está juzgando, te juzgas tú a ti mismo y tú experimentas lo que le has hecho pasar a diferentes personas, lo bueno y lo malo, ¿no? Antes explicaba en mi charla lo de los cazadores, ¿no? Yo he entrevistado a muchas personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte, muchas, ¿no? Y a mí me llaman la atención aquellos testimonios de personas que eran cazadores, ¿no? O sea, que como modo de hobby o de divertimento se dedicaban a matar a seres vivos, ¿no? Porque eso es la caza, no sé si hay algún cazador, lo siento, ¿no? Y ellos experimentaban el sufrimiento que les habían hecho pasar a esos animales cuando les habían dado caza, ¿no? Y todos ellos dejaron de cazar. Lo que te quiero decir es que sí es cierto que la experiencia es diferente, pero hay una serie de comunes denominadores que se repiten en buena parte de las mismas. Antes que nada, darle las gracias a los ponentes por la brillante discusión que nos están dando a todos. Esta es una pregunta para la doctora Dolors.
quería aclarar un poco las cosas, o por lo menos aclararme yo. A veces los físicos los de la mecánica cuántica hablan de la cuarta dimensión como la dimensión del tiempo. ¿Dónde metemos el tiempo en esta estructura o no es el tiempo? Luego otra cosa, si podría comentar algo sobre cómo superar la dualidad. Y la tercera es que si estos granjeros están en la cuarta dimensión, quiere decir que cuando nosotros pasemos a la cuarta dimensión nos lo vamos a encontrar de frente. Actúan a través también de la cuarta en la tercera, o sea que actúan de dos maneras, a través de sus colegas de la tercera y ellos directamente en la cuarta, ¿no? Nada más. Ciertamente, agradezco la pregunta porque podría hacer referencia a algunos temas que han quedado un poco allí colgados, ¿no? En primer lugar, el primer dato importante que también hay un acuerdo en lo que voy a decir sobre la cuarta dimensión, que es una dimensión, no he tenido mucho tiempo de hablar de ella, ¿no? Porque he cogido bastante para que vierais un poco el esquema. La cuarta dimensión, de entrada, decir que es una dimensión de tránsito. No es una dimensión, diríamos, de instalación. Yo lo he formulado de esta forma. Es una dimensión de tránsito. Precisamente por eso, lo que hablaba ahí muy bien argumentado hoy el periodista Miguel Pedrero, ¿no? Las experiencias estas, y que sabemos, y que hemos podido ir determinando ya, que podemos decir que tenemos prueba desde la ciencia, ¿no? Yo siempre digo que, y a veces lo digo en mis clases, permitidme este paréntesis pequeño, que quien contraargumenta todavía trabajos como el de Miguel Pedrero, de rigor, que da pruebas científicas sobradas sobre el tema de la muerte, es que está funcionando bajo un programa. El escepticismo es un programa, no es una elección, llega un momento que no es una elección libre ya. Entonces tenemos pruebas de ello, digo, he hecho este paréntesis, vamos de tránsito porque justamente cuando dejamos el cuerpo material, si lo dejamos de la forma que lo hemos venido dejando hasta ahora, vamos directamente a la cuarta dimensión. Entonces, la dimensión cuarta es una dimensión justamente de paso, no es una dimensión de instalación, y en esto también hay bastante, diría, acuerdo. Tu otra pregunta era el tema del tiempo, efectivamente. Desde una percepción de 3D, y es real en este sentido, se puede decir, ¿por qué se dice que es el tiempo? Porque en la cuarta dimensión nos encontramos holográficamente todo el abanico de posibilidades de líneas del tiempo. Por eso se dice que es la dimensión del tiempo. Pero fijaos, y para entenderlo un poco más, es la dimensión del tiempo no en el sentido de cronos, no en el sentido lineal del tiempo, sino en el sentido de posibilidad. Porque, en definitiva, como decíamos antes, como no es realmente, diríamos, posible este salir del todo del universo de sí mismo, ¿qué es lo que hay? ¿Cómo se manifiesta todo esto? Y eso lo voy a expresar en términos físicos. Todo es campo y ámbito de posibilidades. Es decir, la última esencia del universo es posibilidad y información. Entonces, cuando hablamos de la ubicación en cuarta, ahí se nos abre el abanico de infinitas, diríamos, líneas de ¿qué? Líneas del tiempo, pero no solo una. Nosotros vivimos en una posibilidad única de tiempo, hasta ahora. ¿Qué empieza a pasar? A través de la sincronía que yo hablaba antes, que la gente está saltando de una línea a otra. ¿Qué pasa cuando saltamos de una línea a otra? Que no estamos en tercera, estamos en cuarta. ¿Entendéis? Por eso ahora mucha gente, también por vibración, estamos viviendo, muchos de nosotros ya, en tercera y en cuarta. Algunos más o menos conscientemente. Y la tercera pregunta que decías era el tema de estas entidades que sí, por supuesto, existe la posibilidad, depende de dónde nos metamos, por lo tanto, diríamos, dicho de otra manera, depende de cómo y en qué frecuencia vibremos, podemos encontrarnos con unas entidades u otras, en cuarta concretamente. Lo que yo quiero resaltar, de lo que decía antes, incluso por informaciones del grupo angélico que tenemos desde la ciencia, es que es posible empezar a experimentar niveles muy altos de vibración en cuerpo de carbono. Esto es lo insólito para mí. Por lo tanto, podemos, de hecho, tiene que ser posible podernos saltar muy rápidamente la dimensión de tránsito, que es cuarta.
Ahí está la prueba. Justamente mucha información sobre la muerte, aparte de trabajos como el que ha desarrollado Miguel Pedrero, nos puede venir también a partir de una investigación en profundo de la relación de las dimensiones con el ADN, porque no es distinto, todo es el mismo ser. Diríamos, ¿esto es metafísica? Miguel diría, esto es metafísica. Por supuesto, puedo estar de acuerdo con él, pero yo puedo añadir también es física, porque cada vez hay menos separación. Perdón, perdón, me dejaba una pregunta. La superación de la dualidad, uno de los grandes temas que ha sido hoy poco presente ahí y diríamos que es el tema, prácticamente uno de los temas estrella. La trascendencia, yo más que de superación, me gusta hablar de trascender, porque trascender quiere decir despertar lo que ya tenemos dentro. Voy a resituarlo con lo que he hablado antes. Trascender la dualidad quiere decir saltar ya de las dimensiones de tránsito, las bandas de frecuencia de tránsito, que serían cuarta, y entrar en quinta dimensión. Allí se trasciende la dualidad. Fijaos, voy a hacer un matiz. En quinta dimensión, es decir, en manifestación del grupo angélico de capas, que es quinta dimensión, voy diciendo esto porque quiero juntar las cosas, hay dualidad, pero no es una dualidad como la que tenemos desde la vivencia de 3D puramente. La dualidad que tenemos desde la experiencia de 3D es una dualidad dicotómica. ¿Qué quiere decir esto? Que los opuestos no solamente se oponen, sino que se excluyen y entran en constante conflicto. Son excluyentes. No es posible A y B a la vez. Esto es lo que se trasciende realmente. En 5D, ¿qué es lo que vivimos? Vivimos una dualidad también, pero es una dualidad de contraste. ¿Y qué es una dualidad de contraste? Es una dualidad en la que los opuestos dejan de ser opuestos porque se complementan. Es la imagen que todos conocéis del yin y el yang. Esto es la dualidad que se vive en 5D. Es una dualidad de complemento, de cooperación, de contraste. ¿Por qué? Porque la experiencia de desconexión desaparece. No solamente desaparece, fijaos, la experiencia de separación. El problema que hemos tenido, o que hemos, diríamos, dicho así, que no es problema, es la experiencia a ultranza que hemos querido vivir, con todos los riesgos que esto acarreaba, muchos entre otras cosas, porque acarreaba riesgos de caer en manos de los granjeros, no de los jardineros cósmicos, sino de los granjeros, es que no solamente hemos estado separados de nuestro ser angélico, sino que hemos estado desconectados. De ahí los esfuerzos y las maravillas y las piruetas que tiene que hacer Jean-Pierre Garnier para reconectarnos con el doble cuántico. Que hay gente que evidentemente le es más fácil, otros más difícil. ¿Por qué? Porque depende del nivel de despertar que tengan de su grupo angélico. ¿Y de qué depende este nivel de despertar? Del nivel de información que hayan podido reprogramar. Al revés, diríamos desprogramar. Porque fijaos, no se trata de reprogramar nada, simplemente se trata de desprogramar para volver a la esencia. Para volver a la esencia, os diré, de un mineral. Y me diréis, ¿pero qué está diciendo? Bueno, es la esencia del universo, es circular. Lo primigenio lo contiene todo. Lo que está en el principio está en el final. Y lo que está en el final está en el principio. Y eso es mente superior. ¿Entendéis? No sé si he podido responder a tu pregunta. A ver, ¿por quién empiezo? Porque es que, sí, bueno, yo no sé, las digo todas y... o vamos de uno en uno, lo que queráis, ¿eh? Como tú quieras. Va, no sé. Bueno, ella dice que sí, bien. Bueno, para Miguel es una pregunta, o sea, son dos preguntas, pero es una realmente. El tema animales y más allá. O sea, si existe alguna experiencia de TCI o de cualquier otro tipo de comunicación con algún animal muerto, o de, bueno, que algo que se haya captado algún sonido. Y luego, yo porque tengo un caso real que me pasó de animales que captan la muerte unos días antes de que pase, ¿vale?
Bueno, a ver, eso es muy habitual. Es decir, los animales tienen desarrollado, podríamos decir, un sexto sentido que no ha sido frenado por la educación materialista, como nos ocurre a nosotros, y es habitual no solo que perciban una enfermedad o que perciban una muerte próxima, sino que y yo creo que cualquiera de los que compartís vida con animales podéis dar fe de esto, ¿no? Parece como si tuvierais algún tipo de conexión telepática con ese amigo vuestro, ¿no? Con ese amigo vuestro no humano, con ese animal. De hecho, se han llegado a realizar experimentos científicos muy interesantes sobre este tema, ¿no? Cuando los animales saben que sus amigos humanos van a llegar a casa, ¿no? La explicación lógica es que como normalmente tenemos unos horarios más o menos monótonos, pues el animal pues, percibe más o menos a qué hora vamos a llegar a casa, pero como digo, se han llevado a cabo experimentos muy interesantes, por ejemplo, como los que hizo Rupert Sheldrake, ¿no? que seguramente os sonará, es un biólogo de Cambridge, que él fue el que anunció la teoría de los campos morfogenéticos, ¿no? Bueno, esa es otra cuestión. Pero él, de hecho, escribió un libro que se titula precisamente algo así como cuando los perros saben que sus dueños van a llegar a casa, ¿no? Es decir, bueno, en realidad es un compendio, no sé si es este el título, pero es algo muy similar, en realidad es un compendio de toda una investigación que llevó a cabo sobre este tema, ¿no? Incluso con personas a las que hacía que llegaran a casa a determinadas horas al azar, ¿no? A ver si sus animales podían percibir con cierta antelación que llegaban a casa, e incluso hizo experimentos con personas que tenían trabajos pues como comerciales, como viajantes, ¿no? Es decir, que a lo mejor se pasaban una semana fuera de casa y llegaban a la siguiente. Incluso llegó a realizar experimentos con personas a las que Rupert Sheldrake les indicaba que en ese momento debían salir de su puesto de trabajo y acudir a casa, y a mitad de camino le decían, no, vuélvete para atrás, ¿no? Y con una serie de cámaras pues veían en tiempo real cuál era la reacción de los animales, ¿no? Y en la inmensa mayoría de los casos se demostró que nada tenía que ver con el reloj biológico de los animales o con su olfato o con su oído, ¿no? Sino que tenía que ver con esa percepción extrasensorial que captaban cuando su amigo humano pues simplemente a veces pensaba en ese momento en ir a casa, ¿no? Curioso, y ya termino. Y en cuanto al otro que me comentabas, quizás todavía más interesante, ¿no? Experiencias de TCI con los animales. Bueno, yo escribí un libro que se titula Nos vemos en el cielo, que está única y exclusivamente dedicado a casos de apariciones fantasmales, entre comillas lo de fantasmales porque no dan miedo, ¿no? De animales, ¿no? Es decir, yo, al igual que casos de ECM, he seguido muchos casos de ovnis y muchos casos de apariciones de personas fallecidas ante sus familiares y amigos, ¿no? Para transmitir un mensaje, para dar unas palabras de aliento, a veces solo para mostrarse ante ellos. Y entre ese universo de casos habíamos recopilado, mi amigo Carlos Fernández y yo, un par de casos en los que quienes aparecían no eran personas que hubiesen fallecido, sino que eran animales, que habían compartido vida con determinadas personas y se les habían aparecido, ¿no? Y ese tipo de casos los relegamos al cajón de la anécdota, de la simple anécdota. Y un día nos planteamos por qué habíamos hecho eso, ¿no? Si en el fondo los animales son tan seres vivos como nosotros, y desde el punto de vista científico tienen conciencia, sienten amor, sienten odio, sienten rabia, es decir, son tan parecidos a nosotros, y los que compartís vida con un animal lo sabéis, ¿no? Y empezamos a recopilar casos de ese tipo, y recopilamos docenas y docenas y docenas de casos, y casi que os diría que son tan habituales esos casos como los otros, como los casos de apariciones de personas fallecidas, pues son igual, os diría que casi igual de habituales los de animales, y además presentan las mismas características, que es algo que nos llamó poderosamente la atención, ¿no? Es decir, que no hay similitudes. En cuanto al tema de la TCI, es cierto, se han recopilado en comunicaciones a través de transcomunicación instrumental los ladridos de perros, que algunos transcomunicadores han identificado como pertenecientes a animales que habían compartido con ellos la vida, animales que ya habían fallecido, e incluso en otra ocasión algún tipo de mensajes con voz perruna, ¿no? Que esto suena absurdo, ridículo, y que los transcomunicadores no lo quieren dar a conocer demasiado porque suena un tanto absurdo, ¿no? Y que si lo que pretenden es dar ese marchamo de veracidad a esas experiencias, hombre, si sacan esto a la luz pública, ¿no? Pues lo que provocaría en mucha gente es todo lo contrario, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Se han recibido mensajes muy simples como estoy bien, o estoy aquí, o te quiero, o te amo, con voz
de perro, con voz perruna, que los transcomunicadores identifican con animales que han convivido con ellos. Sí, la verdad es que suena interesante. Y bueno, para el doctor Piqué, la verdad es que, bueno, era una pregunta, pero ya se ha convertido en una especie de propuesta, porque sí iba, o sea, vamos a ver, iba a preguntarte sobre la pineal y los invidentes, pero claro, como no tienes ninguna experiencia, pues bueno, que cogeré los sonidos y seguramente te escriba y te cuente. O sea, no me importa hacerlo experimentar conmigo misma, vamos, que no... Ah, muy bien. Primero, no soy doctor, soy técnico radiólogo. Sí, entonces pues tú te pones ahí en el blog, ahí me escribes y ahí los descargas sin ningún problema. Cualquier dificultad tú me escribes y yo te las aclaro. No me descargué los sonidos porque se colapsó. Eso suele pasar. Y al final no lo dejé y nada, bueno. Eso si lo haces a unas horas así más nocturnas, Sí, hay más facilidad. Bueno, no sé si estaré. Y luego, sí, para la doctora Obiols era una pregunta un poco complicada porque era si existen los espacios interdimensionales y luego ya la otra era, bueno, pues que he visto muchas similitudes entre la explicación dimensional que ha dado y la que da Anton Parks. ¿Ha leído algo sobre, bueno, de este autor? He leído muy poco de Anton Parks, es verdad, pero alguien me lo ha dicho a veces, sí. Por supuesto existen los espacios. Los espacios interdimensionales, lo que tú has nombrado como espacio interdimensional, sí que existe, porque en realidad todo es un tema, digamos, de bandas de frecuencia, finalmente. En términos más desde la ciencia, no hablaríamos siempre de niveles de bandas frecuenciales, de vibración. Por lo tanto, sí que es verdad que yo siempre digo que cuando hablamos de una dimensión, por ejemplo, la cuarta, la quinta, etcétera, ¿no? Incluso la de tránsito, que es la cuarta, en realidad no es un espacio de experiencia, diríamos, monolítico o homogéneo, sino que dentro de la cuarta encontramos muy diferentes niveles. Sería larguísimo ahora, pero encontramos una parte o una zona, diríamos, de banda frecuencial más baja, y muy baja, y una banda frecuencial mucho más alta. Por lo tanto, sí es verdad, sí que es cierto que existen y que son, en definitiva, es un tema de banda frecuencial de vibración. Y ya tu pregunta me da pie para decir también que el universo no solamente tiene una estructura, parece ser, o el multiverso, corregiríamos, una estructura, digamos, dimensional, de dimensiones,